Buenas gente. Eh, Otra vez vuelvo a tocar falso directo. La semana pasada os dije que esperaba que el de la semana pasada fuera el último y esta me repito y vuelvo a deciros que espero que sea el último falso directo porque bueno, solo está pendiente que lleguen los TP-Link, los ampliadores, los repetidores de señal wifi que no han llegado y entonces no los he podido instalar y todavía no tengo el suficiente ancho de banda aquí al lado de las estanterías como para poder hacer los directos sin que se corte. Entonces bueno, para no fallar a la cita de los domingos vuelvo a recurrir al sistema este de falso directo sin editar que suba a YouTube. Siguiendo un poco la línea de la semana pasada, pues he aprovechado para lo que estoy haciendo de tareas de montaje o de terminar de montar las estanterías después de la mudanza, pues para contaros pues cómo lo tengo organizado. En este caso, esta semana me he dedicado a empezar a montar el sistema de ventiladores para refrigerar y de sistemas de control de temperatura para refrigerar las urnas. Todavía no hace calor, pero bueno, ya tengo alguna de las urnas a 21, 22 graditos. Entonces, bueno, a la que deje de pasar el frío y aumenten un poco las temperaturas, pues ya sí que va a ser necesario que entren los sistemas de ventiladores y mantengan la temperatura por debajo de los 24 grados, que es un poco el máximo de temperatura que tengo fijado. Entonces, bueno, como os decía, estoy montando todos o remontando todos los sistemas de ventiladores y pues lo tengo ahí todo a medio montar y lo he dejado así pues para enseñaros cómo lo tengo y cómo lo monto. Bueno, el sistema de refrigeración yo creo óptimo en las zonas de calor, está claro que es el aire acondicionado para una room ya grande. Yo posiblemente este verano, en función de cómo vea que funciona esta nueva habitación, pues tendré que valorar la posibilidad de climatizar porque es lo más sencillo y lo más seguro. Pero bueno, mientras tanto, pues lo que tengo montado es en las urnas, en las baterías, sistemas de control de temperatura que activan o desactivan los ventiladores. Y estos ventiladores, al final, el sistema que tienen es que lo que hacen es mover el aire que hay encima de la superficie del agua. El agua continuamente está evaporándose para intentar igualar el nivel de humedad entre el agua y el aire. Ese proceso de evaporación del agua es el que hace que baje la temperatura del agua. El proceso de evaporación es un proceso exotérmico, libera energía y entonces libera calor el agua al evaporarse y por lo tanto, para evaporarse libera calor y por lo tanto baja su temperatura. Con el ventilador lo que hacemos es que la superficie del agua no esté húmeda, o sea, hacemos que circule ese agua y por lo tanto que se favorezca la evaporación y por lo tanto se favorezca la bajada de la temperatura. Este es el proceso un poco físico-químico que regula el tema de la temperatura y es también el mismo sistema con el que los seres humanos regulamos nuestra temperatura. O sea, nosotros al final sudamos, el agua que tenemos en el sudor lo que hace es evaporarse y al evaporarse lo que hace es bajar la temperatura de nuestro cuerpo. El mismo, el mismo principio es el que rige la bajada de temperatura, control de temperatura por ventiladores, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacen estos ventiladores, como os digo, están controlados por sondas, por sistemas de control de temperatura que tienen una sonda en el agua. Cuando ven que la temperatura es alta, le dan alimentación eléctrica al ventilador, el ventilador mueve el aire de la superficie del agua, favoreciendo la evaporación y por lo tanto reduciendo la temperatura. Como tengo baterías con bastantes urnas, yo lo que tengo es, en vez de tener un solo sistema de control de temperatura para toda una batería,
lo que tengo es montados sistemas de control de temperatura para cada dos urnas o tres urnas, de forma que así minimizo el gradiente de temperatura que hay a lo largo de la estantería. Normalmente los estantes de arriba tienen más calor porque el aire caliente tiende a subir, y por lo tanto siempre encontramos que los estantes superiores tienen más temperaturas, y más aún cuando, como en mi caso, tenemos colocado el compresor que le disipa bastante calor en la parte alta. Entonces normalmente los estantes altos son los que más calor tienen, y suele haber también variación de temperatura de izquierda a derecha, pues si tenemos alguna ventana cerca, si tenemos corrientes de aire o si tenemos calefactores. Entonces, pues bueno, para minimizar estas diferencias, cuantos más sistemas de control de temperatura tienes, pues más garantizas la estabilidad de la temperatura. Si solo tienes un sistema de control de temperatura con una sonda para toda una estantería, pues donde coloques la sonda te va a marcar la temperatura que controla el STC, pero no te va a garantizar que todas las urnas estén a la misma temperatura. ¿Vale? Bueno, me he liado un poco a la hora de explicarlo, pero bueno, seguro que lo vais entendiendo. Un ejemplo lo veis aquí, mirad lo que estamos abriendo al gradiente. Ahí abajo, a ver si me enfoca. No enfoca, voy a tener que acercarme yo. Pues nos acercamos. Como veis, STC marca 19,8, y si nos vamos al de arriba marca 20,6. Un gradito más solo saltando uno. Y de izquierda a derecha ese marca 20,6 y ese marca 19,8. La diferencia es real, o sea, están calibrados. Ahora os contaré cómo lo hago, cómo calibro los STCs, pero están calibrados y realmente la temperatura es más o menos esa, porque están calibrados con termómetro de mercurio, pero vamos, la diferencia de temperatura es real. Como veis, lo que hago es montar lo que os decía, 2 o 3 STCs por estante, con 3 ventiladores en este caso, o con 6 ventiladores en el caso de la estantería de al lado. Bueno, estos que veis así, los ventiladores y los STC fuera, es cuando los estoy montando. Yo para montarlos los presento aquí, los calibro y después los paso para atrás para dejarlos ya instalados, quedando así. Bueno, como veis, los STC estos individuales que monto van con un soporte. Estos soportes con esa tapita me los hace un compañero, Gonzalo de Talavera. Ya él me envía los STC montados, porque yo soy bastante patoso, como muchos de vosotros sabéis. Y en algunos casos hasta cableado. Ahora estos de aquí los estoy cableando yo, pero en muchos casos hasta me los manda cableado. Vale. Entonces, bueno, lo que os decía, este es en esta estantería de aquí lo tengo montado con ventiladores Boyu que le pillé a Oscar de Exotic. Y en este de aquí lo tengo con ventiladores de ordenador y con soportes que una vez más me hizo Gonzalo. ¿Vale? Como os decía, calibro los STCs, aquí los estoy calibrando. Tengo dos STC, ese que marca 21,3, este que marca 22,3 y 3 termómetros. Y entonces, pues bueno, esto me permite saber cuál es el delta de error de temperatura que marcan, y me permiten calibrarlos para que una vez los coloque, pues tengan la misma temperatura de referencia. ¿Vale? Pues bueno, este es un poco el sistema de ventilación y de cómo los tengo montados. Bueno, estos de aquí están sin tapa, pero ya les pondré ahora la tapa. ¿Vale?
Bueno, venga.